Debates Fundación Manuel Jiménez Abad. Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a las actividades y podcast de la Fundación Manuel Jiménez Abad, un lugar abierto al diálogo. Hoy lo hacemos desde la sede del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, en la calle Don Jaime. Y lo hacemos por un motivo especial. Estamos en la sede histórica del Colegio de Abogados, un lugar donde se celebraron las primeras Cortes de Aragón, y lo hacemos con un motivo especial. Vamos a hablar del pasado, del presente y del futuro de la abogacía. Para ello, hoy nos acompaña Daniel Bellido, Diego Madrazo, doctor en Derecho, letrado en ejercicio y colegiado del Real Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza desde 1983. También nos acompaña Margarita Blanco Avilla, letrada en ejercicio, colegiada del Real Ilustre Colegio de Abogados de 1995. También, por otro lado, tenemos a Patricia Millastre Valencia, letrada en ejercicio, colegiada desde 2015, y una compañera mía de cuando estudiamos el máster de abogacía, Hasna Butahar, letrada en ejercicio, colegiada del Real Ilustre Colegio de Abogados de reciente incorporación y con la persona con la que hice la jura. Y lo hacemos acompañado de compañeros, acompañado de profesionales del derecho, para rememorar esta profesión, una profesión muy importante, cuyo fin no es otro que la defensa de los derechos, intereses y libertades públicas de los ciudadanos. Una profesión cuyos orígenes más remotos los podríamos ver en la antigua Grecia con la figura de los oradores y también en la antigua Roma con la figura del advocatus. Hoy vamos a hablar de un recorrido histórico a lo largo de estos últimos 40 años, en los cuales la profesión jurídica y nuestra profesión, la abogacía, ha sufrido muchos cambios. En primer lugar, hablamos con Daniel, que es el más veterano de esta mesa. Usted estudió ya acabada la dictadura, en los primeros años de democracia, y ¿cómo se estudiaba entonces la licenciatura de Derecho? Bueno, no sé si esto funciona. Sí, ya está. Bueno, pues me imagino que como se han estudiado siempre, ¿no?, a través de clases magistrales, en principio bastante teóricas, con un programa yo creo que más ambicioso que el actual. Era otro sistema de clases magistrales y un uso importante de manualística, ¿no? Nosotros a lo largo, y hay algún compañero mío de curso entre el auditorio, terminamos la carrera con un buen número de manuales importantes en nuestra biblioteca personal. Es decir, que el uso de los apuntes de clase, que después se fueron popularizando, de comisiones de apuntes, pues fueron en nuestra época relativamente menores, ¿no? La verdad es que conseguimos formar nuestra pequeña biblioteca a lo largo de la carrera. La forma de estudio quizá menos práctica que la actual, sin embargo tenía, yo creo que una importante calidad teórica. A nosotros nos dio clase fundamentalmente, sobre todo en horarios de mañana, puesto que la carrera los oficiales la estudiábamos de mañana y solo los que eran libres o en horario nocturno estudiaban de tarde, pero los catedráticos de las asignaturas daban clase por la mañana, por lo cual prácticamente, corrígeme David, yo creo que el 75% de las clases que se nos dio a nosotros en la licenciatura fueron por catedráticos. Y esto suele ser un plus de calidad. Pero vamos, por lo demás, exámenes parciales, exámenes finales en su caso, exámenes orales, dependiendo de cada maestro. Nosotros tuvimos la suerte en los cursos 76-81, que son los que yo seguí en la facultad para la licenciatura, tuvimos un elenco de profesores extraordinarios. Tanto es así que 4 de nuestros profesores fueron padres constitucionales, es decir, 4 profesores de los que nos impartieron clase formaron parte del cuerpo
del Cuerpo de las Cortes Generales que hizo la Constitución de 1976, que a David y a mí nos cogió en tercero de carrera. Es decir, que hasta tercero de carrera en el derecho político de segundo o el derecho constitucional estudiábamos con el borrador correspondiente del de Constitución. Claro, porque estamos hablando de una época en donde no había Constitución todavía, pero ustedes estaban estudiando... No había una Constitución de un Estado moderno, liberal y social de derecho. Lo que había eran unas leyes fundamentales del reino que, por supuesto, ningún profesor nuestro en la facultad se dignó a explicarnos porque consideraban que el tiempo de las leyes fundamentales del movimiento había pasado, porque con el fallecimiento del general Franco había terminado una época y se aprueba el año 76, cuando nosotros entramos en la facultad en octubre del 76, inmediatamente después se aprueba la ley de reforma política. Hay un referéndum el día 5 de diciembre de 1976, que ni David ni yo podemos votar porque la mayoría de edad en España eran 21 años, pero se aprueba ese referéndum en diciembre del 76 y se publica, obviamente, la ley de reforma política a primeros del 77 y comienza todo lo que después va a dar pie a la Constitución española. ¿Cómo se vive la transición para un estudiante de Derecho en aquel momento? Pues para nosotros fue apasionante, en el sentido de que era un momento de explosión, de abrirse a libertades que hasta ese momento... Tampoco piensen ustedes que los finales de la dictadura fueron tan atosigantes, no es cierto. La llamábamos la dicta blanda. Todos ustedes, aquí tengo a dos compañeros que convivieron con nosotros, que han convivido conmigo en la facultad, y era la dicta blanda. El cambio de régimen se produce fundamentalmente a partir de la muerte de Carrero, la ley de asociaciones políticas, la ley del espíritu del 12 de febrero de 1974. A partir de febrero del 74 es evidente que el régimen de Franco en ese sentido se está desmoronando. Solamente al final hay un episodio terrible que además tiene una trascendencia tremenda internacional, que son un consejo de guerra en el verano del 75, que lleva a una serie de miembros del Grapo y del FRAP a unas condenas a muerte en un procedimiento sumario y sin las garantías debidas. Eso supone, hay 9, si no recuerdo mal, si no que me corrija alguno de los presentes más mayores, creo que 9 condenas a muerte, se condonan creo que 4, o sea, por prisión de reclusión mayor, pero se ejecutan, creo recordar que 5. En ese momento, la mitad de los embajadores europeos desaparecen de Madrid porque son llamados a consultas, pero finalmente son fusilados. Eso es el epígono, el final de un régimen que hasta ese momento era una dicta blanda. Ese es el último coleteo de un régimen que era poco compatible con lo que era habitual ya en Europa. No significa que no hubiera pena de muerte en otros países europeos, pero un procedimiento visto desde los ojos de un estudiante... Bueno, yo todavía no estudiaba COU, pero, o sea, el último curso antes de la universidad, parecía poco razonable que en un procedimiento sumarísimo se acabase y que no se conmutasen esas penas cuando el propio Papa, Pablo VI, insiste en llamar aquella noche fatídica de finales de septiembre a Francisco Franco, que entra bajo palio en todas las catedrales españolas. El jefe de su iglesia, y de la mía, y de mi iglesia, llama a un jefe de Estado para pedirle clemencia y Franco no se pone al teléfono. Eso, para algunos católicos como yo, pues no tiene demasiado sentido, ¿no? Sobre todo porque había conmutado, si no recuerdo mal, al menos 4 sentencias de muerte y poco le costaba coger el teléfono. Bueno, pero les aseguro a todos que ese sí que fue un final atroz del régimen, pero que normalmente en lo que sucedía antes
era, bueno, pues una dicta blanda. O sea, es mucho menos atroz, ¿no? Lo que pasa es que ese final sí que fue, yo creo que muy desgraciado. Usted actualmente también es profesor en la Universidad de Zaragoza. Sí. ¿Con qué modelo educativo se quedaría? ¿Con el modelo formativo de su época o con el modelo actual, el que usted imparte como docente? Sí, tengo que ser sincero, con ninguno de los dos. Yo tengo una formación, compleja en ese sentido. Yo soy muy partidario de modelos anglosajones de formación, por tanto, británicos o norteamericanos. El nuestro, con todo el respeto al sistema continental, creo que debería revisarse. Creo que en derecho en concreto, hay que ser todavía más práctico. Nuestros estudiantes todavía siguen teniendo diversas fallas en muchas cosas, y de las que yo soy corresponsable, ¿eh? No quiero, aunque yo doy clases ahora mismo solo en un posgrado, ¿eh? Pero bueno, pese a todo, nos vemos con unas deficiencias formativas de base, y yo creo que el estudiantado español todavía creo que le falta madurez de planteamientos. En otros países, fundamentalmente anglosajones, los profesores lo que hacen es dirigir la formación de esos alumnos, y menos clases magistrales, promover lecturas, el conocimiento de casos prácticos, de grandes casos, por ejemplo, en universidades como Harvard o como Stanford, que están a la vanguardia, ¿no?, de la enseñanza del derecho en el primerísimo mundo. Bueno, pues son, yo creo que modelos que a lo mejor no podemos imitar porque las limitaciones presupuestarias de la Universidad Española a lo mejor no lo permiten, pero desde luego no es mi modelo el actual. Otra cuestión es que mi vocación profesoral pues me lleve a colaborar con lo que hay. Pero ni uno ni otro modelo. Creo que hay otros modelos más modernos, más actuales que el nuestro. Y ahora pasamos a Marga Blanco, que se colegió en 1995. ¿Cómo fue estudiar en los años 90 la licenciatura de Derecho? Yo llegué a la facultad en el año 1986, nada que ver, la situación mucho más tranquila, más asentada, más consolidada, la que acaba de comentarnos Daniel. Llego ya cuando la Constitución está plenamente instaurada, tenemos ya la situación muy estable, ya estábamos. Yo además vengo de provincias, yo vengo de Huesca, y coincido en la época en la que del gran boom de estudiantes que venimos de las provincias, porque además se había ya consolidado el sistema de las becas, y justamente coincido con el estreno de la nueva Facultad de Derecho, porque la facultad que llamábamos vieja se había quedado totalmente muy pequeña para la gran afluencia de alumnos que estábamos llegando a la facultad, ¿no? A partir ya se habían establecido incluso números, o sea, ya empezaban con nota de corte, porque éramos tantos alumnos que realmente pues ya no cabíamos, ¿no?, en las aulas. Es más, me recuerdo que la facultad nueva, que en aquel momento era nueva, en el año 86, las aulas quedaban hasta pequeñas, porque recuerdo que era la 13, la 11, pero es que no cabíamos. El profesor Freisas nos decía en el salón de actos de la Facultad de Ciencias: señores, ustedes parecen un teclado de una máquina de escribir, o sea, es porque era aquello impresionante la cantidad. ¿Cuántos alumnos, sí, más o menos? Yo creo que estamos unos 800. Unos 800 alumnos. 800 alumnos. Sí, sí. Bueno, en realidad acabamos yendo a clase en quinto unos 50, pero que nos conocíamos, claro. Pero sí, coincido con esos años, ¿no? Termino en el año 91 y realmente el plan de estudios creo que fue pues similar un poco a lo que ha contado Daniel. Es decir, eran 5 cursos, con un plan de estudios del año 73 en aquel momento, asignaturas parciales, asignaturas globales, pero no hablábamos de cuatrimestres, todavía había septiembres, había diciembres, o sea, era otro sistema totalmente distinto. Por supuesto, todo papel, todo apuntes, manuales, remisión a manuales, biblioteca, Aranzadis. ¿Máquinas de escribir había en clases? No. Todo se cogía a mano. Todo se cogía a mano, todo.
Sí, sí, y luego se vendían los apuntes, o sea, que había una comisión de apuntes. El mercadeo de apuntes. Mercadeo de apuntes, no hay que hacer publicidad, pero bueno, había una determinada comistería donde se comercializaban los apuntes, o incluso colaborabas con el que los cogía para pasarle apuntes, contrastarlos, bueno, aquello era todo un mercadeo, ¿no? Recuerdo que aquellas aulas se dividían entre zonas de fumadores y no fumadores, o sea, aquello era otro mundo, ¿no? Y esa es un poco, yo fui de tardes durante toda la carrera y no tuve la suerte que ha comentado Daniel de contar con grandes catedráticos. En aquella época empezábamos a las 4, salíamos a las 9 de la noche o a la tarde y realmente pues teníamos asociados, mejores, peores, pero bueno, realmente pues bien, lo único que la formación siempre fue muy, muy teórica. Eso es algo que sí que creo que los conocimientos, yo no acuso que quedaran mal consolidados, pero sí que ciertamente se echó en falta, pues bueno, pues a veces pues la gran doctrina, el contar con grandes maestros que te dejan esa impronta, esa huella que te deja, que te queda para siempre, ¿no? De haber contado con la suerte de haber escuchado a estas personas dando sus clases magistrales. Prácticas, creo que tuve una o dos, pero como simulacros, especie de simulacros, pero realmente la formación muy, muy teórica. Y si no me equivoco, cuando acababa uno la carrera, directamente podía colegiarse Sí. e incluso trabajar en el turno de oficio. Sí, lo que pasa es que en aquella época lo que hacíamos era normalmente estar de pasantes. Era una pasantía totalmente gratuita en la que pues, prestabas servicios, bueno, más que servicios no serían servicios, o sea, aprendías en un despacho de otro abogado y bueno, pues ahí estabas con tu máquina de escribir, peleándote con el papel de calco, con la hojita blanca, sacando ahí las 3 copias a papel. Y bueno, buscando, lo primero que hacías era, pues te dejaban un montón de expedientes, decían, venga, a leer expedientes, ¿no? Y te pegabas ahí leyendo, mirando en papel, archivando siempre, pues esa sensación, la verdad que es muy, muy de aquella época, ¿no? De los años 90, estudiando expedientes, bueno, el tema de la protección de datos pues iba como iba, ¿no? Estaban los expedientes por encima de la mesa, por el suelo, por todas partes. Y yo sí que recuerdo cuando llegó el ordenador, ¿no? Cuando llegó el primer ordenador, cuando aquella sensación de que daban incluso charlas para ver cómo funcionaba aquel ordenador, que mirábamos. Luego pasaremos a esa parte más de la nueva tecnología, pero sí. La transición fue total del papel a la nueva era, sí, a la nueva era digital. Y cuando se terminaba la carrera podías inscribirte en el colegio, hacías la inscripción e incluso el turno de oficio. Directamente. Hacías unos cursos, no unos cursos, pero sí durante unos días, te daban una formación. Otros compañeros te dan formación de las diferentes materias, no recuerdo si era una semana o 2 semanas, que tenías que asistir obligatoriamente a ellos y a partir de ahí ya te podías inscribir al turno de oficio. En la actualidad son 3 años de experiencia previa para poder inscribirse al turno de oficio, así que vemos que ha cambiado también. Sí, creo que fui de me colegié en octubre del 95 y si no me equivoco yo creo que fui de los últimos que ya no tuve que hacer ese requisito. De ese requisito. Años. Pasamos a Patricia, seguimos estando en la licenciatura. Y Patricia, ¿tú en qué año empezaste a estar en la Universidad de Zaragoza? Yo empecé en el 2007. 2007. Termino en el 11. Y además la peculiaridad es que cuando tú estudias, tú eres el último año de licenciatura. Eso es. Justo después al año siguiente que empezaron los compañeros de primero ya estaban en plan Bolonia. ¿Qué supone esa transición? Porque Pues, también hubo clases, ¿no?, como preparatorias hacia Bolonia. Nosotros en realidad en los primeros años, yo creo que del primer año a tercero, no, lo del plan Bolonia ni estaba en nuestro imaginario. Sí que es verdad que yo recuerdo, el otro día además haciendo memoria, que en algún momento alguien dijo y mencionó el tema del máster de acceso a la abogacía, el examen y demás. Entonces ahí fue cuando nosotros estábamos un poco en tierra de nadie, ¿no? Porque estábamos plan antiguo, pero parecía que el máster, que la regulación, que yo creo que estaba en un Real Decreto, nos iba a afectar. Al final no, una disposición transitoria en la que se recogía que las personas que obtuviéramos la licenciatura teníamos 2 años para colegiarnos y si no, ya teníamos que entrar máster, examen y demás. Entonces, en la universidad yo recuerdo lo que comentaba, ¿no?, que hasta tercero nada, seguimos el plan y luego a partir de tercero empezaron los profesores, con todos mis respetos, un poco a improvisar.
Es decir, teníamos el profesor que nos decía, profesora, vamos a dar la asignatura como el Plan Bolonia, pero luego cada profesor interpretaba lo que era dar la asignatura como el Plan Bolonia. Entonces, pues yo me acuerdo de un poco de sentir esa que estaban experimentando con nosotros, algunos porque nos lo verbalizaba directamente, otros pues porque lo veías, y pues experimentamos todo, ¿no? Hubo como un cambio muy importante en el que ya era obligatoria la asistencia a clase. Para poder hacer el examen tenías que haber estado en las prácticas e incluso en algunas ocasiones haberlas superado, no solo asistencia, sino el superar la nota. Es decir, hubo como un cambio. Yo, que era de las que iba siempre a clase, no lo noté mucho. ¿Cuántos hay en clase? Bueno, pues yo me acuerdo, por ejemplo, de un administrativo que nos daba, los compañeros lo decían, nos lo daba un catedrático en BID, y yo recuerdo estar 5 en clase. Pero no en sentido figurado, literal, 5. Entonces es verdad que en los últimos años, en aquellas asignaturas que eran obligatorias, pues podíamos estar 40, 50, tampoco mucho más, porque en quinto pues acabamos muy poquitos. Pero claro, no hablamos de los casi 800, más o menos, que estudiaban con Marga. Sí. Y en el mismo concepto, licenciatura. Bueno, de hecho yo recuerdo que en primero yo además tuve la suerte de que como en ese verano estaba trabajando, presentando mi contrato de trabajo, me dejaron elegir grupo. Entonces yo elegí el grupo 1 de por las mañanas. Y ese es el grupo que más alumnos tenía, pues porque era el grupo que más les gustaba a los profesores insignes de la universidad, ¿no? Pero yo creo recordar que máximo 100 personas los primeros días, porque luego se repartía mucho entre la cafetería, la clase. Y es verdad que eso cambió un poquito al final de la licenciatura, pero éramos ya muy pocos. Entre los que estábamos de nuestro grupo y los que iban viniendo de repetidos, pues igual nos juntábamos en la asignatura que más, 30, 40 como mucho. ¿Era una formación muy a papel o ya se notaban las innovaciones tecnológicas? Sí que es verdad que hacia el final de la carrera hubo gente que empezaba a ir con el portátil a clase, pero eran los que menos. De hecho, yo recuerdo que en quinto me compré ordenador, pero un poco por la necesidad de hacer las prácticas y demás. Pero yo, por ejemplo, jamás cogí unos apuntes a ordenador. Pero también es verdad que yo tampoco soy un buen ejemplo, porque a día de hoy vengo a una formación y me vengo a tomar nota en papel. Pero es verdad que nosotros yo creo que sí que trabajamos ya mucho en el ordenador. Es decir, las prácticas las traíamos impresas y las teníamos que haber hecho en ordenador. E incluso en el último año yo creo recordar que alguna asignatura se utilizaba el sistema Moodle, que no sé si eso, creo que me lo dijo un compañero que sería vigente, pero era eso, experimentar, y de una práctica que teníamos que colgar, pues había que hacerlo en 5 veces porque fallaban 4. Pero es verdad que muy poca tecnología todavía. Y pasamos ahora con Hasna, que ella es graduada. Ella estudió el grado, estudió el máster, que además estudió el máster en el último año, porque ahora mismo el máster que estudió Hasna era el máster de abogacía, que además aquí tenemos profesores que nos impartieron ese máster, y en la actualidad es el máster de abogacía y procura, por lo cual también viviste el último año del máster de abogacía como tal. El cambio definitivo. ¿Cómo es para una graduada estudiar Derecho ahora mismo? Pues sencillo tampoco es, pero bien, empezamos con un grado que se compone de 4 años. Terminamos con un trabajo de fin de grado. Bueno, y en ese grado pues estudiamos principalmente las principales áreas del derecho civil, penal y demás, también alguna asignatura optativa. Y como había dicho, terminamos el TFG para que las personas que quieran seguir continuando esta profesión, pues teníamos que hacer un máster adicional, que era 1 año y medio más o menos, no llegaba a 2. Y bueno, este máster, la verdad que las personas que nos queremos colegiar, pues sí o sí obligatoriamente tenemos que pasar por él. El primer año sí que suele ser un repaso de lo que hemos estudiado en Derecho, las principales áreas y demás, y ya es en ese segundo año, o la mitad de un año, donde vemos ya asignaturas más prácticas, de ontología, turno de oficio, regulación, gestión del despacho, que ya son, digamos, un poco unas asignaturas ya más prácticas y ya especiales a la profesión de Porque abogacía. Para aclararlo a la audiencia y a los que nos están viendo después en los canales de YouTube o en el podcast que vamos a emitir, estamos pasando de una licenciatura de 5 años a un sistema compuesto por un grado de 4 años y un máster de abogacía de año y medio, casi 2 años.
Ha sido, bueno, yo realmente hasta que no empecé a estudiar el grado no sabía que anteriormente eran 5 años. El profesor o algún alumno que iba más espabilado que yo me decía, pero es que esto hace unos años eran 5 y ya eras licenciado en Derecho, ya te podías colegiar, pero que a nosotros nos ha tocado el grado más el máster y luego ya hacer ese examen nacional de abogacía que es obligatorio también para poder colegiarte. Las asignaturas son además cuatrimestrales en vez de anuales. Exactamente, son cuatrimestrales, cada una de ellas tiene unos créditos que son puntuaciones mínimas que tiene cada asignatura según un poco el peso, pues las principales, las que más peso de 9 créditos eran las áreas principales del derecho y luego estaban las optativas o las secundarias que eran 3 créditos o 6. Y han insistido los anteriores ponentes, los que habían estudiado licenciatura, en que su formación era mucho más teórica. La vuestra, dentro del Plan Bolonia, se entiende que es más práctica. ¿Consideras que hay práctica dentro del nuevo grado en Derecho? Bueno, nuevo. No. A ver, sí que es más, obviamente, el grado de Derecho es muy teórico, es una de las profesiones que requiere mucha teoría y eso es innegable. Sí que, como he dicho, hemos tenido asignaturas que son más prácticas, pero la base principal era mucha teoría. Sí que siempre hemos estado hablando de esto también, que nos hacía falta alguna que otra asignatura más 100% práctica, más oratoria, porque salíamos con una muy buena base teórica, pero nada más terminar, salías con te tocaba hacer el examen y ya después te colegiabas y ya tenías que empezar a ejercer. Entonces, salías con una muy buena base teórica, me podías preguntar a mí lo que querías de civil, lo que querías de penal, pero ya de cuestiones procesales, de cuestiones de cómo ejercer ese derecho en sala o demás, pues la verdad que muchísimos estudiantes hemos tenido un poco esa falta de esa práctica. Hablaban sobre todo de que en el tema del máster, del estudio del examen nacional del Ministerio de Justicia para el acceso a la abogacía, que era como una especie del MIR, pero de los abogados. Exactamente. ¿Qué experiencia retratas para los que no conocen en qué consiste ese examen nacional de abogacía? Vale, el examen era básicamente volver a vivir la EBAU. ¿Te acuerdas de la EBAU? Sí. Era el examen que tenemos que preparar para poder acceder a la universidad, donde básicamente se compone de 2 partes, la parte general y luego una especialización. Entonces, la parte general era básicamente prepararte las asignaturas que he dicho que son un poco más prácticas y comunes a cualquier abogado, a la profesión de la abogacía. Pues teníamos preguntas de deontología, de regulación, turno de oficio también, y luego ya cada persona pues se especializaba en una área concreta del derecho. Entonces, eran unos meses que nos daban para poder preparar este examen, que la parte general era, ambas eran tipo test, pero bueno, era un requisito obligatorio si luego te querías colegiar y ejercer de abogado. Pero bueno, sí, yo lo puedo asimilar perfectamente al MIR sin ningún problema. Vamos a pasar a la parte de las motivaciones por las cuales ustedes eligieron esta formación y también esta profesión de abogado. Empezamos por Daniel. ¿Qué te llevó a ti a ejercer la profesión de abogado? Bueno, pues porque 2 cosas. Primero, estaba en la facultad, tenía formación para ello y mi padre muere en quinto de carrera. Quiero decir que mi padre, que en abril del año 81 fallece. Bueno, yo en principio tenía una idea de ser profesor de universidad exclusivamente. Bueno, podía haber valorado la oportunidad de ser abogado, pero vamos, mi primer destino era la academia, es decir, la universidad. El fallecimiento de mi padre y circunstancias familiares me llevan a tomar también la determinación de empezar a ganar algún dinero y bueno, yo ya estaba haciendo prácticas en un despacho de abogados, pero mi idea originariamente era ser profesor. Quizá eso desencadenó el ser abogado, pero repito, ese afán de saber cómo bajar de las musas al teatro, es decir, el derecho, una cosa es lo que sucede en los cielos y otra cosa es lo que sucede en la tierra, ¿no? Yo estaba colaborando con el despacho de Carlos del Campo, un matrimonialista acreditadísimo de Zaragoza, practicando en su despacho ya en el año 81, y entonces, bueno, la verdad es que ya sucede lo de mi padre, bueno, el asunto de la universidad pues tiene que quedar un poco en segundo plano, aunque luego no me he desvinculado nunca de la universidad, estudié el doctorado, me doctoré, pero bueno, eso ya pasó. Los estudios de doctorado sí que fueron muy inmediatos a lo que es la licenciatura, pero luego ya tuve que ganarme la vida, como nos pasará, como le pasa a todo el mundo, y la profesión de abogado puede ser una buena opción para ganarse
para ganarse la vida. Quiero decir que, y esa fue mi motivación. Es decir, no es que yo hubiera desechado la abogacía de partida, pero mi primera intención era ser profesor, como después lo fui, quiero decir, y como lo sigo siendo. Pero vamos, ese fue uno de los motivos. A veces en la vida se cruzan circunstancias que obligan a determinadas cosas. Y en mi caso sucedió. Repito, también tenía antecedentes familiares, un abuelo, un bisabuelo, que habían sido abogados, pero mi abuelo Daniel había muerto en diciembre del 32. Yo me matriculo en abril del 83, quiero decir que hay una diferencia astronómica. Es decir, yo no heredo ningún despacho de mi abuelo. Es decir, es verdad que había antecedentes familiares en el mundo de el mundo de la abogacía, pero lejanísimos en el tiempo, ¿no? O sea, sí, pero vamos, mi motivación la acabo de explicar, es esa. Marga. Bueno, pues en principio también me ocurrió algo, también unas circunstancias personales que realmente me llevan a determinar el emprender la profesión de abogacía, porque cuando termino la carrera, en principio, en quinto, ya estoy haciendo prácticas en un despacho de un compañero. Estoy durante un tiempo, pero después ya me centro en los exámenes, dejo la pasantía y cuando termino la carrera, pues animada por algún profesor y demás, pues me pongo a preparar oposiciones. Es cierto que en esa preparación de oposiciones ocurre también la fatal circunstancia del fallecimiento de mi padre con una enfermedad en la cual yo ya abandono los estudios, ya porque no puedo seguir personalmente y también pues porque tenía que empezar también a tomar alguna decisión como más práctica. En ese momento, y sensibilizada por los temas que realmente me han motivado y con los que me he especializado y trabajo durante prácticamente 30 años, que son todo el mundo de la extranjería y hacia las personas más vulnerables, contacto con un despacho de abogados aquí en Zaragoza que llevaban estos temas y que bueno, lo siguen llevando, y empiezo con ellos también pues otra nueva pasantía. A la vez que para trabajar, pues empiezo a ser pues profesora, pero de opositores, ¿no? Me paso al lado contrario, empiezo a formar yo a opositores y a la vez empiezo con el despacho. El despacho me gusta la materia y entonces cada vez voy haciéndolo un poco a la inversa, voy haciendo menos clases y más con el despacho. El hecho determinante de que ya me colegie coincide pues un poco con esa situación de o te colegias o realmente vas a perder la oportunidad de poder acceder al turno de oficio sin la necesidad de pasar los 3 años que era necesario. Es curioso eso porque, claro, en tu caso era esa necesidad de colegiarte para no tener que estudiar esos 3 años para estar en el turno de oficio, y en el caso de Patri era la necesidad de tienes 2 años de después de la licenciatura, o te colegias o te va a tocar hacer, en este caso, 2 años de lo que es el máster de abogacía. Es curioso, ¿verdad?, que como a veces este tipo de cosas aceleran mucho las decisiones. Pero, sin embargo, yo puedo colegiarme en el momento, pero sí que tengo que esperar esos 3 años para poder entrar en el turno de oficio. Sí, sí. Yo me colegiaba, pero en ese momento yo ya podía acceder al turno de oficio y si no lo hacía en ese momento tendría que esperar. Claro, porque en por otras eso circunstancias, precipitó un poco claro. Lo que ocurre que me gustaba mucho la materia, lo tenía claro. Y en ese momento sí que es cierto que bueno, pues ya me decidí. Una motivación más. Ya me colegié y aún continué en ese despacho hasta que posteriormente ya abrí mi despacho un tiempo más tarde. Mi propio despacho. ¿Tu propio despacho con cuántos años de...? Año y medio de pasantía de esta segunda etapa. Ya empiezo yo con el despacho, a la vez que compagino con las clases a opositores, y a partir de ahí ya voy desarrollando. Paso muy valiente, ¿no? Nada más acabar con... Sí, bueno, lo tenía bastante claro y pasa por ello y poco a poco se van dando las circunstancias. Pasamos ahora a Patri. ¿Qué te llevó a elegir la profesión de abogacía? Pues mi madre te diría que desde pequeña ha sido siempre la defensora de las cosas perdidas. Es decir, yo desde que tengo uso de razón era un poco una justiciera y cuando ya voy creciendo es como, digo, antisistema, no. Entonces voy a formar parte del sistema y a ver cómo puedo cambiarlo, ¿no? Ese era un poco mi horizonte y la vía perfecta era estudiar Derecho. Soy además la primera persona de mi familia materna que va a la universidad, entonces voy ahí un poco sin saber muy bien dónde me meto, pero a mi Derecho me encanta.
De hecho, a día de hoy me sigue gustando muchísimo. Y la abogacía realmente, pues cuando llega al final de la carrera, en esas prácticas que tenemos que hacer obligatoriamente, decido ver que es un despacho de abogados porque no tenía ni la más remota idea, es decir, yo no conocía a nadie en mi entorno cercano ni lejano que supiera lo que es un despacho de abogados y bueno, tengo la suerte que en el despacho en el que hago las prácticas, cuando las termino, me ofrecen quedarme. Y la verdad es que no me lo pienso porque sí que pensé que era una buena opción para mí. ¿Y en tu caso, Hasna? Pues yo un poco similar a Patri, la verdad que desde el principio yo tenía claro que quería estudiar Derecho. Tuve un poco una pequeña duda cuando estaba poniendo en orden los grados que quería hacer, entre si poner periodismo o poner Derecho. Pero me decanté 100% por Derecho porque, no sé, tenía desde pequeña esas ganas de defender, de participar, de impartir justicia a mi manera muchas veces, pero de impartir justicia, de colaborar en resolver los asuntos y demás. Entonces me matriculé directamente en Derecho y la verdad que, al igual que Patricia, es una de las decisiones más certeras que hice a lo largo de mi vida. Es una vocación, es una profesión un poco dura, entonces las personas que ejercemos esta profesión tenemos que querer, amar el Derecho porque si no nos va a hacer un poco pesado, sobre todo según los asuntos que estemos llevando, pero bueno, al igual que Patricia, empecé con unas pasantías, pero no me quedé en ellas, sino que, y la verdad que tuve mucha suerte de poder empezar nada más terminar el máster en un despacho, que es en el que actualmente estoy trabajando y en el que me colegié y estoy ejerciendo como tal. Se han escuchado unas risas de fondo cuando se ha mencionado lo de periodismo, pero el motivo es que yo estudié Derecho porque no me cogieron en periodismo. Y la verdad es una de las profesiones que más me ha gustado el tema de la abogacía. Y de hecho me tengo que alegrar porque la Universidad de Zaragoza no me quisiese como periodista. Vamos a pasar a los que son los primeros años de ejercicio. Daniel, ¿cómo es comenzar como abogado? ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, repito, cuando terminaba la carrera estaba practicando con el despacho de Carlos del Campo, un matrimonialista. Al terminar la carrera, inmediatamente los de mi época teníamos obligaciones militares que cumplir y eso suponía prácticamente un año en blanco, ¿no? En mi caso yo opté por unas milicias universitarias, lo que se llamaba IMEC, Instinción Militar de la Escala de Complemento, y eso me obligaba a hacer 3 ciclos, uno primero aquí, en Zaragoza, otro en Toledo. Yo accedí a infantería y por tanto tuve que ir a la Academia de Infantería, y después unas prácticas de milicias universitarias que yo hice en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, porque yo era montañero y esquiador, y entonces pensé, exacto, en Jaca, y pensé que era la EMOE, sí, y pensé que era, una solución relativamente cómoda para quien estaba acostumbrado a ir a la montaña, ¿no? Ya cuando yo hago las prácticas, el año 83, yo ya era colegiado en ejercicio, y de hecho mi primer asunto fue una nulidad eclesiástica de matrimonio. Si uno va a mi archivo, el primer asunto, mi asunto número 1 es una nulidad eclesiástica de matrimonio. Concretamente, es muy divertido, se trata de un matrimonio que dura 5 días. Vaya. 5 días. Porque mi cliente, además de en el viaje de novios, se va con su amante, que era la otra pareja. Se va con otra pareja. Sí, lo cuento. 1900... Afortunadamente, como no hay nombres, ni lugares, ni sitios, imaginaos el escena, que la pareja recién casada se va con unos amigos. Lo que no saben los otros es que la amiga de la pareja era la amante de mi cliente. Por supuesto, esta es una nulidad de libro. Y ese fue mi primer asunto. Yo me he formado como un matrimonialista y a lo largo, aunque después no me he dedicado especialmente al derecho matrimonial, siempre he llevado asuntos matrimoniales. ¿Cómo fueron los comienzos? Pues la verdad, entretenidísimos y muy divertidos, ¿no? Sobre todo porque era un despacho en el que se llevaban muchas cosas, pude ver muchas cosas muy diversas,
Como yo era una especie de rata de biblioteca, las cosas raras del despacho me las encargaban a mí y, bueno, pues eso me permitía estudiar asuntos a veces de gran formato, y que eran especialmente difíciles por la materia, ¿no? Bueno, había a veces temas un poco complicados que mi principal apuro de llevar separaciones y divorcios se dedicaba. Cuidado, no estoy diciendo que eso fuera sencillo, porque hay veces, y aquí hay gente que lo sabe, las divisiones de los patrimonios consorciales pueden ser de una complejidad astrofísica. Pero bueno, en ese momento hay que recordar que el divorcio en España empieza con una ley que es la Fermina, 7 de julio de 1981. Y yo vivo ese nacimiento en el despacho de un matrimonialista. Mis comienzos fueron, repito, muy divertidos, en el sentido apasionantes desde ese punto de vista, y además, a diferencia de lo que puede despreciar de otros, mi principal era un hombre generoso. Exigía trabajo, y buen trabajo, pero jamás escatimó un duro en retribuir a sus colaboradores. Es decir, tanto es así que en el año 87 yo era socio del despacho. Compramos un inmueble, etcétera, etcétera. Es decir, mi experiencia es excelente. Yo estaré siempre agradecido a Carlos del Campo. Me enseñó la profesión, luego a veces no hemos estado de acuerdo en muchas cosas y hemos podido discutir, pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, yo sin duda alguna tengo una deuda profesional con quien me formó inicialmente como abogado. Y los comienzos fueron exigentes, pero en 4 años yo pude comprar mi parte del despacho y muy poco tiempo después me compré piso. Entiendo que tuve un buen comienzo. ¿Estudiar mucho? Sí. He trabajado más domingos, bueno, incluido este último. Sí. Este último, yo tenía 3 juicios la mañana del lunes en Huesca y tuve que preparar 3 juicios entre el sábado y el domingo. Exigente sí, repito, entretenido, variado y me sirvió para ganarme el pan de todos los días y poder comprar despacho y piso. O sea, yo creo que una experiencia muy positiva, porque tuve en ese sentido un buen maestro, repito, con las diferencias que podamos tener y que hemos podido tener, que han sido muchas, ¿no? Y luego hubo un momento, tras 20 años con él, yo me independicé y me convertí, bueno, pues en vez de en cola de león, en cabeza de ratón, ¿no? Mi despacho hoy es mucho más pequeño. Yo soy un zapatero artesano. En vez de hacer zapatos, hago asesoramiento jurídico o hago un pleito, pero artesanalmente, ¿no? Es una experiencia. Pero vamos, mis comienzos yo se los desearía a todo el mundo, ¿no? Ahora, hay que estudiar, hay que estudiar y trabajar intensamente. Eso de que una semana termina el viernes a las 3 de la tarde y que no comienza hasta el lunes a las 9, eso es, y encima se tienen que ganar 4.500 euros limpios en la mano, eso es absolutamente un disparate. Quien piense que es así la profesión se ha equivocado de profesión. Pero vamos, mis comienzos, repito, excelentes por la persona a la que acompañé y la que me permitió estar en su despacho. En tu caso, Marga, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Muy pronto empezaste tu propio despacho, tu propia actividad profesional? Sí, lo empecé muy pronto, pero mis inicios fueron bastante, yo creo que duros, visto con la perspectiva. En aquel momento creo que no sabía muy bien ni cómo me iba a salir, ni tampoco me lo imaginaba, ¿no? Pero sí que es cierto que yo estuve de pasante, aun estando colegiada, desde el año 95 hasta principios del 97, desde octubre del 95 hasta principios del 97. Estoy con una compañera en un despacho donde realmente aprendo extranjería, porque la carrera en aquellos momentos no se estudiaba nada, absolutamente nada, y entonces para mí era un tema que me fascinaba. Quería aprender y aprendí pues todo lo que pude, y realmente sí que es de agradecer que realmente me dio esa oportunidad y me enseñó todo lo que no había podido estudiar en la carrera y que posiblemente hubiera sido muy difícil en aquellos momentos conseguir una formación como la que tuve y tan práctica, ¿no?
Por circunstancias ya en el año 97, aproximadamente en marzo, entonces tengo la oportunidad, bueno, como os decía, yo a la vez compaginaba con clases a opositores, y en ese centro donde yo compaginaba, pues tengo la oportunidad de tener un despacho. O sea, tengo un despacho allí a cambio de dar un asesoramiento jurídico. Entonces yo llego a un acuerdo con el director y tengo unas horas de despacho donde yo realmente atiendo a los alumnos para adaptaciones de exámenes, reclamaciones, todo administrativo, o sea, todo lo que era en aquel momento lo que se necesitaba. Y también podían incluso hacerme consultas de cualquier tipo. En ese momento empiezo a tener mis propios clientes privados, porque de ahí empiezan a salir asuntos, y como también tenía acceso al turno de oficio, pues tengo mis asuntos, mis propios asuntos, que los voy gestionando desde allí. A la vez que daba clases, ocurre que tenía que dar las clases en las primeras horas de la mañana, lo daba a primerísima hora, de 9 a 10 de la mañana, y luego daba de 8 a 10 de la noche, así hasta el punto en que me quedaba sin voz, de cada semana pues me solía quedar un día o dos sin voz. Y tuve que empezar a plantearme pues, que ese ritmo no lo podía llevar. Recuerdo que así ahorré mis primeras 500.000 pesetas, y entonces fue cuando me planteé que quería un despacho fuera, en un despacho con otros compañeros, y es cuando doy el salto y me voy a la calle Alfonso. Entonces, en ese momento, con mis 500.000 pesetas, dije, bueno, hasta que me duren. Y lo cierto es que aún me duran a la fecha de hoy. Pero eso fue un poco el planteamiento inicial, ¿no? Con 3.000 euros en el año 90 en aquel momento era el año 99, porque me hice dos propósitos. Cuando ahorre 300.000 pesetas y lleve por lo menos 100 clientes, me voy. Y entonces conseguí los dos objetivos, y la verdad que el director de la academia, con la que tengo un muy buen recuerdo, me lo puso muy fácil, porque entendió que tenía que volar. Me dijo, te voy a dar todas las facilidades del mundo, pero ya no te puedo ofrecer nada más, ¿no? Y entonces pues lo entendió, y yo pues me fui a la calle Alfonso a llevar mis asuntos desde mi despacho. Es cuando empezamos a crecer, en esos momentos empieza a crecer, hablamos del año 99, los primeros contingentes, al año 99 yo he llegado a hacer colas, incluso lumbalgias de estar allí horas y horas en las puertas de extranjería. Vivimos la extranjería en aquellos años, los años 2000, años 2001, años de regularizaciones, ¿no? De regularizaciones, muchísimo trabajo. Y bueno, y el despacho va solo, o sea, el despacho ya empiezo a tener gente, pues porque realmente necesito contar con gente, porque ya llega tal cantidad de trabajo que es inasumible, ¿no? En el año 2004 tengo que ampliar y paso de tener un despacho a tener un piso entero, porque necesito tener gente para que me ayuden a llevar todo el volumen de trabajo que llevo. Y en el año 2008 es cuando ya viene la crisis, cuando ya tengo un planteamiento un poco más conservador, y entonces me planteo que ya me voy a la Plaza del Pilar, pero ya para mantener un despacho compartido con otros compañeros. Ya abandono lo que era todo un despacho completo y me voy a la Plaza del Pilar, donde realmente pues, me sigo dedicando, aunque me dedico a más temas. Mi punto fuerte, y que es el que realmente me apasiona, me gusta y con el que realmente me siento muy cómoda, sigue siendo pues, la extranjería, la protección internacional y todos los temas relacionados, sin perjuicio de que también he llevado siempre, voy a hacer 30 años ya, pues civil, determinado penal, e incluso he estado llevando pues, temas de mercantil, he llevado otras materias, pero reconozco, y así me gustaría terminar mi periodo profesional pues, dedicándome y aportando y trabajando en esta materia, que es la que tanto me apasiona y que a la que realmente le he dedicado la mayor parte de mi tiempo profesional. Patri, ¿cómo fue tus comienzos? Pues la verdad es que con el paso del tiempo, yo estaba pensando ahora cuando hablaba con los compañeros, que por cierto da gusto oíros, y la verdad es que la palabra yo creo que es arropada. Yo cuando termino, como comentaba antes, caigo en un despacho profesional en el que pues yo creo que había en ese momento como 8 abogados, 2 socios y el resto abogados, evidentemente cada uno de su padre y su madre, con personalidades distintas y con especialidades distintas. Entonces, claro, para mí, que me encanta aprender de todo, pues es una gozada, porque me dan la oportunidad de conocer
prácticamente todas las áreas del derecho. El fiscal es el único que no exploro y todavía no he explorado a día de hoy, pero es verdad que el resto puedo ver todo y qué es lo que me gusta más, qué es lo que se me da mejor. Y además de los dos socios, pues tienen personalidades muy distintas, formas muy distintas de entender la profesión, y yo creo que eso a mí me hace como abrir mucho las miras sin tenerme que mover desde el sitio en el que estaba. Sí que es verdad que, como decía ahora Marga, yo termino en el 2007. Es decir, mi comienzo en la profesión es con toda la crisis del 2008. Mal momento para... Efectivamente. Entonces yo estaba en mi despacho, en la mesita que me habían dejado, y yo veía cómo la hecatombe pasaba alrededor, y evidentemente en el despacho... Antes y después. Efectivamente, también se hizo notar mucho. Y sí que es verdad que la experiencia o el recuerdo que yo tengo es bueno, pero también fue duro porque pues yo estuve como pasante casi 2 años sin cobrar absolutamente nada. No solo no cobraba, sino que al final tenemos una profesión que nos exige pagar una colegiación, un seguro, ciertas cosas, ¿no? Una mutualidad en ese momento. Entonces, claro, yo además de mi jornada de 40 horas, como decía Daniel, no, más mi jornada laboral como abogada, pues yo tenía que buscarme las castañas, ¿no? Entonces yo tenía un trabajo, fines de semana. Entonces sí que es verdad que es una época que yo recuerdo como muy bonita, porque es la época en la que en mi vida he podido explorar todo, pero también muy dura, porque al final el cansancio era Se notaba. importante. Y por último, Hasna, ¿cómo recuerdas tus recientes inicios? Mis meses, ¿verdad? Tus meses de inicios. Porque nosotros cuando nos hemos colegiado en abril... En abril sería, sí. Abril, bueno. Pero sí que, como he comentado, desde que, incluso antes de terminar el máster, yo ya había empezado a trabajar en este despacho en el que estoy actualmente, obviamente con otra categoría, como pasante al principio, y la verdad que tuve un golpe de suerte porque en el momento, recuerdo perfectamente que cuando me presenté ahí era porque vi una oferta en el colegio, aquí en el colegio de abogados, que buscaban literalmente una abogada laboralista, o sea, abogada directamente, y yo de laboral, ya te puedes imaginar. Entonces yo me personé, hablé ahí y no sé, el director del despacho, que bueno, a día de hoy siempre le agradezco esa posibilidad que me dio, vio algo en mí que no sabía yo realmente el qué, porque aún no había terminado, pero bueno, él tiene ese don de ver algo. Y ahí me quedé. Entonces me abrió las puertas al mundo de la extranjería, como ha dicho la compañera, que la verdad que es un mundo precioso. Tiene su dificultad en algunos casos, pero la verdad que es muy amplio y aprendes un montón, y me ayudó muchísimo a especializarme. Bueno, también me formé por mi propia cuenta en esa rama. Y ya hasta abril que aumentó el volumen del trabajo en el despacho y necesitaban ya un abogado que pudiera ejercer y desarrollar el departamento legal, pues ya llevar asuntos y demás. Y desde entonces ahí cuando di el paso de colegiarme y ahí voy. ¿Comparte las palabras de tus otros compañeros de que es una profesión muy dura? Es una profesión dura. O sea, yo no me esperaba que en mi primer año ya tenía que llevarme trabajo a casa. O sea, lo que ha dicho el profesor Bellido es totalmente cierto. Yo me esperaba que iba a ser más adelante, de que mi jornada empezaba el lunes y terminaba el viernes, que el viernes por la tarde podía ir ahí a tomar algo, pero ya en tus primeros meses, si tienes suerte, pues ya tu jornada casi que no tiene ni comienzo ni fin. Te llevas el ordenador a casa y cuando termines. Vamos a pasar. Recordemos que aquí hay representados en esta mesa un recorrido de más de 40 años. Así que han cambiado mucho las cosas en estos 40 años. De una profesión más analógica a una profesión más digital. Y por eso vamos a englobar este tipo de preguntas en los dos lados de la mesa, una formación y una profesión más analógica. Porque para Daniel y para Marga, ¿cómo se prepara un caso jurídico en la era analógica? Perdón, yo en eso estoy bastante en desacuerdo. No creo que haya una diferencia sustancial. Bueno, Laura, hay herramientas diferentes. Hay herramientas diferentes, pero el sistema, la metodología de abordaje de un problema sigue siendo el mismo. Primero, solo puedes aceptar un asunto sobre el que tú tengas conocimientos reales. Un abogado serio consigo mismo no puede aceptar asuntos de una materia que desconozca, ¿no? O que no haya practicado seriamente. El sistema de abordaje es escuchar al cliente, su narración, ver documentación si hay documentación, análisis de esa situación jurídica,
ya sea civil, penal, contencioso, administrativa, y luego, a partir de ahí, es que hay que conocer el derecho aplicable y la jurisprudencia. ¿En qué hoy cambia respecto a mis primeros años? Yo llevé el año 85 un super pleito por la complejidad, de responsabilidad decenal, es decir, 1591 del Código Civil, ruina de un edificio en una estación de esquí. Sí. Antes de que existiese la LOE. Ah, sí, por supuesto, la LOE es posterior. Es decir, la Ley de Ordenación de la Edificación, por si alguno de los presentes no recuerda el acrónimo, ¿no? Efectivamente. Bueno, en ese asunto, que el despacho me encarga a mí, porque era un tema complejo, yo dediqué unos 40 días a analizar toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, desde 1950 y algo hasta 1983 inclusive, que era el último año que creo que estaba completamente publicado por Aranzadi. Y hablamos... Yo tardé 40 días en leerme todas las sentencias que hablaban sobre ruina funcional o total y fotocopiarme aquellas que podían ser necesarias para los problemas que tenía ese edificio, que tenía problemas de cubierta, filtraciones. No nos referimos a la Aranzadi digital. Estamos hablando de Aranzadi volúmenes, estoy hablando del año 85, del año 85. Ese pleito fue un pleito de más de 100 millones de pesetas del año 85. Ese fue mi primer... Bueno, ¿en qué ha cambiado? En que lo que yo tardé 40 días, liberado de 40 días, leyendo sentencias durante toda una jornada, mañana y tarde, y fotocopiando las que entendía que iban a ser interesantes para el caso concreto. Y creo que fueron entre 35 y 40. Bueno, pues eso hoy se puede hacer probablemente en un día. Y otra cosa, mientras que yo después, para formar la demanda, cortaba y pegaba y después hacía fotocopias, ahora vas a la pantalla, coges, lo pegas. Quiero decir, la herramienta es extraordinariamente potente hoy, la telemática, pero el abordaje del problema, si el abogado no sabe extranjería, si le llega un asunto de extranjería, si es serio, lo que tiene que llamar es amarga. ¿Por qué? Bueno, pues porque sobre todo ese es un tema serio y grave, y si él tiene una formación deontológica correcta, no se deben aceptar asuntos para los que uno no está capacitado. Otra cuestión es que tengas tiempo para capacitarte, pero normalmente cuando el cliente entra por la puerta tienes entre 24 y 48 horas para estar en lo más alto de la línea, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿ha cambiado mucho? Hay una cosa que no cambiará nunca, desde mi punto de vista. Vengan las tecnologías que vengan. La relación abogado-cliente es una relación de confianza. Si el cliente no confía en ti, si tú no confías en el cliente, en que tu cliente es sincero fundamentalmente contigo, olvídate. Eso no lo va a dar ni la inteligencia artificial, ni la digitalización, ni nada de nada. Repito, nuestra relación, la relación abogado-cliente, es una relación humana, directa. En el caso de que sean personas físicas, vamos, diría yo que epidérmica. En el caso de que sean corporaciones, es verdad que al final las sociedades no tienen piernas, pero tienen administradores y con quien hablas es con el administrador. Al final siempre hay una relación humana. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Es verdad que actualmente yo seré un veterano de 40 años de ejercicio, pero yo estoy al día de usar todo tipo de herramientas informáticas, incluso inteligencia artificial. Otra cuestión es que yo todavía vea la inteligencia artificial generativa, pues bueno, una herramienta que estará ahí y que cuando esté medianamente regulada, pues yo esté casi de salida de la profesión. Porque ¿cuándo fue su primer ordenador? Mi primer ordenador, el otro día estuve tirando, limpiando archivo y me encontré con
demandas, contestaciones a la demanda matriciales, es decir, compuestas por impresora matricial de puntitos, del año 87. Posiblemente es del 86, lo que pasa es que no he llegado a la caja, estoy en la caja 9 y esto estará en la caja 6 o en la caja 7 de lo que tengo que definitivamente expurgar, porque son asuntos que tienen más de 35 años y se me está empezando a comer el papel, ¿no? Pero mi primer ordenador, recuerdo que estuve en Madrid en el año 86 para ver la primera oferta que la ley hacía sobre la base de datos referencial en diciembre, quiero recordar que en diciembre del 86. Costaba aquello, no me acuerdo si casi 2 millones de pesetas, es decir, 12.000 euros del año 86. Una fortuna, pero fui a verlo porque el despacho me dijo, ve a enterarte qué es eso, y era una base de datos referencial. Es decir, tú en el ordenador metías un disco, le preguntabas en la base de datos lo que querías ver, por ejemplo, sentencias sobre ruina funcional en edificios, y te decía, efectivamente, y te daba la referencia, ve usted, y te daba una lista de asuntos y tenías que ir al papel a buscar en los volúmenes en papel eso. Bien, yo creo que el primer ordenador que tuve, yo creo que es de finales del 86 o principios del 87, ¿no? Y bueno, entonces por supuesto empezamos a usar fax, bueno, por supuesto todo lo que ahora empleamos. Bueno, yo no empleo WhatsApp, pero por posiciones, bueno, por una singularidad o rareza mía, ¿no? Que no lo empleo porque creo que profesionalmente es muy peligroso. Pero correo electrónico, pues bueno, yo fui pionero en este colegio de usar correo electrónico y lo usaba menos porque no había compañeros que usaran correo electrónico hasta que esto maduró en 2 o 3 años. ¿Siempre veo bien el influjo tecnológico? A mí siempre. Bueno, yo tenía el motivo es muy sencillo. Yo tengo un hermano que es mi hermano Pitu, Ramón, que es 5 años más joven que yo. El año 81 ya tenía un ordenador, el famoso ZX81, el primer ordenador. Bueno, yo solo he visto a mi hermano Pitu desde el día, vamos, él ha sido, bueno, luego es informático de la DGA, el Estudio Económicas y Ingeniería Informática. O sea, yo he visto siempre ordenadores en casa. Yo el año 81 termino la carrera y yo ya veo a Pitu en aquel ordenador doméstico, no, es una cosa sencillísima. Bueno, pero lo he visto siempre. Y siempre he tenido, además, la ayuda de mi hermano para estas cosas. Y no he tenido nunca miedo nunca he tenido miedo a eso. Otra cuestión es que no programe, ¿no? Efectivamente no programo, ¿no? Ni nada por el estilo. Pero tecnológicamente nuestra generación, David y yo lo hemos vivido juntos, y él además es también una persona aficionada. No hemos perdido nunca el ritmo, ¿no? O sea, para nosotros es un cambio, bueno, auténticamente cósmico. Nosotros no es que seamos analógicos, nosotros hemos podido estudiar la carrera y desarrollar la profesión como lo hacían nuestros abuelos, con papel de calco. Cuidado, recuérdese, cuando yo empiezo a ejercer, año 83, en los juzgados no había fotocopias, no había fotocopiadoras. Eso se implementa a posteriori. O sea, nos daban los procuradores, algunos sí tenían fotocopiadora, por supuesto, pero otros te daban la copia en papel de calco. Es decir, que en un mismo papel se apuntaba y se... No, en una máquina de escribir se metía un folio original y 3 copias en papel cebolla con un papel negro de calco, uno detrás de otro. Tantos calcos como partes estuvieran comparecidas en esa causa. ¿Y la última copia se veía bien? ¿O ya la última copia se veía como se podía, claro, como puede imaginarse, ¿no? No las he traído hoy, pero he estado, vamos, hasta el otro día todavía vi copias en carbón el año 91. Yo qué sé, en el juzgado de la Almunia, por ejemplo, que me acuerdo que tuve ese año 91 un tema inmobiliario, un tema de... Y, la copia todavía,
el primer juzgado que recuerdo que tuvo fotocopiadora propia fue el juzgado de primera instancia número 1, porque García Rodeja, el magistrado que era el titular de ese juzgado, García Rodeja dijo que tendría fotocopiadora, yo creo que la compró él, ¿no? Pero fue el primero, ¿no? Y eso tardó, y no era de dotación del ministerio, sino que él se compra una y ya está. Pero vamos, tecnológicamente mi generación, bueno, por supuesto, yo salí de la facultad sin haber visto un ordenador en la facultad. En la facultad no había ordenadores, ni siquiera en la biblioteca. Acuérdate, sacábamos los ficheros manuales, no había un solo ordenador, es decir, y por supuesto no trabajábamos con nada parecido, pero no es menos cierto que mi generación se ha acostumbrado a ir siempre implementando esas novedades tecnológicas, como ha sido el fax, como ha sido por supuesto el ordenador, como han sido los tratadores de texto, como han sido pues todos los PowerPoint, los PDFs, todo esto. Bueno, nosotros hemos tenido que digerirlo cuando tenemos una formación cero, cero de partida. Mis hijos sí que son nativos o relativamente nativos digitales. Yo no soy nativo, yo soy extraterrestre en ese sentido. No tengo nada que ver con... Pero sin embargo, hemos tenido esa capacidad de implementarlo, ¿no? Y creo que conmigo muy parecido habrá sido Marga. En tu caso, Marga, ¿cómo empiezas la profesión? Bueno, yo le empiezo la profesión, yo sí que tenía un ordenador, estamos hablando del año 95, sí que tenía un ordenador, pero vamos, tenía un ordenador con un disquete, o sea, funcionábamos con disquetes, una especie de base, o sea, una CPU enorme, entonces ahí trabajábamos un Word, pero nada que ver, desde luego yo sí que recuerdo más novedoso la llegada de Internet. O sea, la llegada del correo electrónico... Pues tú, Aranzadi, sí que hiciste uso del Aranzadi libro también. Sí. Buscando y muchísimas horas, buscando sentencias, muchas horas en biblioteca, y fotocopiando partes del libro, mirando que no fuera más de un 10% del libro porque no podías fotocopiar. La copia privada. Haciendo tus trapalas porque no podías hacer según qué cosas, ¿no? con el tema de los libros. Pero sí, por supuesto que se preparaban. Cuando preguntabas cómo se preparaban los asuntos, yo estaba intentando un poco recapitular. En realidad yo creo que no ha cambiado mucho, como decía Daniel, la forma, o sea, aparte de las herramientas, que evidentemente las herramientas te han facilitado muchísimo la vida y que nos hacen ir mucho más deprisa, al final lo que es el tiempo de reflexión sigue siendo el mismo. Yo sigo utilizando mi folio en blanco, yo soy de folio en blanco, mi boli, y me pongo a hacer mi esquema. O sea, eso lo voy a hacer, yo creo que lo voy a hacer siempre. Y a partir de ahí desarrollaré las ideas que tenga que desarrollar y me haré mi guión o lo buscaré, pero mi mapa mental yo lo voy a hacer siempre en papel, porque es la forma en la que yo sé funcionar. Y yo voy a los juicios y me sigo llevando en papel. Lo que me quiero llevar me lo sigo llevando en papel y una instructa. Y sigo pintando con fosforitos, como he pintado siempre, para desarrollar mis ideas con mis códigos de colores. Porque es la forma en la que yo me voy a entender. Incluso más, es que busco en las bases de datos y me imprimo aquello que me interesa. ¿La máquina de escribir la llegaste a usar? Llegué a usar máquina de escribir, sí. ¿Y el papel cebolla que comentaba Daniel? También. Sí, y el papel blanco, que también lo recuerdo con bastante... Vamos, era aquel papelito blanco que era una especie de Tipex, claro, que ponías cuando te habías incorrecto, cuando te habías equivocado, entonces para que llegaran las 3 páginas, claro, que aquello era, en fin... Sí. La tecla blanca, que realmente lo que hacía era intentar borrar la letra anterior en la que te habías equivocado. Sí, porque si no, pues es que podías cometer muchísimos errores. Y eso sí, fue muy importante. Entonces también lo viste positivo, el cambio tecnológico. Facilita muchísimo el trabajo. Y Daniel ha comentado el tema de los fax. Yo recuerdo la llegada del fax, recuerdo yo tenía una impresora que me habían prestado de papel rollo, salía el papel, lo sacabas en rollo y así luego tenías que arrancar. Microperforado. Sí. Entonces salía el tamaño folio, pero tenía un microperforado para poderlo romper. Pero era papel continuo. Sí, efectivamente, papel continuo. como un rollo de papel higiénico. Pues, pero igual, sí. Y estaba doblado, así. Y realmente la forma de trabajar, lo que pasa es que se nos ha facilitado muchísimo y nos agiliza mucho el trabajo. Pero yo, sobre todo, la gran diferencia entre aquel momento y esto
es sobre todo pues, que la experiencia es un grado, que tienes muchas más estrategias, que sabes muy bien a qué te enfrentas, puedes anticiparte mucho más, sabes, eres capaz de diagnosticar, de ver una situación mucho antes de lo que en aquel momento, pues yo recuerdo pues, vivir aquella sensación de los principios con mucha incertidumbre, es decir, yo sufría, realmente yo sufría, yo tenía sensación en muchas ocasiones de que no sabía que me iba a enfrentar. Es decir, la sensación de, y sí que cuento que tuve la gran suerte de tener compañeros, entre los cuales también está Daniel Bellido, que lo conozco desde el año 95, con los que siempre pude contar, porque yo estaba sola, entonces tenía que contar con muchas horas de estudio y con compañeros que realmente tenían mucha más experiencia que yo, de quienes siempre, la verdad que no tuve ningún problema y aparte siempre hice uso de buenos consejos, siempre los escuché y siempre los pedí cuando realmente consideré que era necesario, ¿no? Porque en muchas materias pues, me sentía pues, muy insegura. Entonces, eso es lo que ha ido dando la experiencia. Pasamos ya directamente al mundo digital, porque Patri cuando termina la carrera, ella sí que estudia con un ordenador y algún alumno antes también había accedido a un ordenador en clase. Yo, de hecho, cuando ya me incorporo al mundo profesional, ya era ordenador, la forma de trabajar todo en ordenador. Solo creo que en la DGA todavía los impuestos, yo recuerdo el presentarlos en papel con el calco, pero el resto era todo. Y el correo electrónico, por supuesto, ya estaba... ¿Desde el principio? Desde el principio. De hecho, te colegiabas y te daban un correo electrónico. Quiero decir que eso sí que estaba implementado. Sí que es verdad que siempre ha habido pues, el compañero o compañera que se resistía a utilizarlo, pero ya era una pequeñísima parte, eso es. Pero sí que es verdad que yo lo que creo que he vivido ha sido, independientemente de que ya era tecnológica, sí que es verdad que ha habido una transición, ¿no? Por ejemplo, me explico. En el juzgado yo recuerdo que en mis inicios, cuando iba acompañando a mi abogado, del que yo estaba aprendiendo, esa conversación de ir al juzgado, hacerte copias, hablar con el funcionario, yo eso lo he vivido y yo a día de hoy en muchas ocasiones lo intento, ¿no? Y ahora muchas veces me lo presentas por Avantius, me lo pides. Entonces sí que es verdad que a veces ese trato humano, sí, esa transición, sobre todo, bueno, pues que vamos a decir, de relacionarnos con la administración, ahora es todo telemático, todo por online, y entonces sí que es verdad que ahí creo que nos hemos encontrado una barrera que igual los compañeros antes quizá no la tenían, ¿no? Entonces sí que es verdad que las herramientas son muy útiles. Es cierto, estoy completamente de acuerdo con Marga, que te puedes anticipar más a por dónde te va a venir el asunto, porque hay muchas más herramientas, pero yo también digo, yo no sé si perteneciendo al área digital, a mí me llega un asunto del que hay algo que se sale de lo que yo controlo y yo vengo a la biblioteca del colegio y las vuelvo locas para buscar algo que me valga, o yo sigo tirando muchas veces de manuales, ¿no? Es verdad que Internet es un recurso brutal, pero también es un poco la era de la desinformación. Entonces, luego, en el trato humano nos detendremos un poco con el influjo de las tecnologías, y en tu caso, Hasna, entendemos que es una formación ya 100% digital, sí, con el ordenador desde el primer momento. Es más, la primera inversión que hice... La primera inversión, aparte de la matrícula, fue comprarme un buen ordenador, porque sabía que me estaba metiendo en una carrera que era todo, la mayoría era dictado, era muy teórico, entonces necesitaba un buen ordenador para poder tomar nota de todo eso. Pero sí que había alguna que otra asignatura, por ejemplo, penal general, regulación y demás, que teníamos que calcular las penas o las minutas y demás, entonces sí que ahí mucho ordenador no te servía. Pero el estudio, la preparación del examen y la práctica de la abogacía actualmente es prácticamente entera todo online y con ordenador. Yo empecé la clase de Derecho el 15 de septiembre y el 21 tengo la factura de mi primer ordenador portátil. Es que fue así, yo igual, en plan... Es más, el primer día recuerdo, porque claro, venía con esa inocencia de que no iba a ser desde el primer día teórica y no era. El profesor se presentaba, tema 1 y empezábamos. Recuerdo que me dio tiempo a poner la fecha, el tema y ya la gente estaba sacando la tablet, el ordenador y yo de verdad es cierto, todo el mundo y mucha gente lleva preparada. En mi caso opté por un cuaderno de color amarillo para coger los apuntes como se habían cogido en el bachillerato, en la ESO y demás. Y es verdad que de repente ves que es necesario un ordenador porque el ritmo en el que se están remitiendo a las leyes, remitiendo a todo,
requería tener un ordenador delante de la mesa. Eso sí que es cierto que, bueno, de hecho creo que todos los alumnos estudian, ¿no?, con ordenador ahora mismo. Sí, yo no recuerdo a ningún compañero con papel. Es que no te daba la vida. Bueno, y aparte lo único que podías apuntar en papel era, bueno, se hacían un PowerPoint con un esquemita, pues sí que lo apuntabas a lápiz porque no te daba tiempo a poner 1, 2 y 3 en el Word, pero todo lo demás era todo Word. Pues para que vean cómo han pasado estos 40 años. Ahora pasando más en lo que es el trato humano, en lo que es en la relación de los abogados con procuradores, con clientes, con los órganos judiciales. Daniel, ¿has observado cambios con la seriedad, con el trato humano? Bueno, la verdad es que trabajo con prácticamente los mismos procuradores desde hace 40 años. Mi trato con ellos es fraterno, ¿no? Somos compañeros de profesión, llevas tantos años trabajando con ellos. En eso yo creo que no ha cambiado, hay una relación personal larguísima, una relación de confianza, una relación profesional. Los que tenemos ya muchos años de ejercicio, no estoy diciendo que no acepte, si un cliente tiene procurador, como decirlo, de cabecera, yo aceptaré a ese procurador de cabecera sin ningún problema, pero si no lo tiene, prefiero trabajar con los que llevo trabajando muchos años, ¿no? Hay una relación, una forma de trabajo. La relación con la Procura, en mi caso, es magnífica, quiero decir que no, bueno, y creo que es la que debe ser. Somos compañeros, cada cual tiene una función determinada en determinados ámbitos. De hecho, ahora, perdón porque te interrumpa, pero vamos a hacer esto es un pequeño spoiler, vamos a hacer una actividad que va a ser pasado, presente y futuro de la Procura. Muy bien. No, y me parece estupendo, sobre todo porque ellos tienen mucha preocupación por el futuro y desde luego mientras no cambien las leyes es muy difícil. Otra cuestión es que se abra definitivamente a la Procura la ejecución, porque eso es el gran desafío que yo llevo hablando de ello creo que 20 años, desde que Francia empieza a cerrar el tema de los aboués, de los procuradores franceses, para convertirlos en oficiales delegados de ejecución, y los huissiers, ¿no?, que es un poco la línea en la que posiblemente la Procura triunfe en este país, ¿no? Pero con respecto a los órganos de justicia, usted en nuestras clases sí que nos ha comentado. Yo no he sido un abogado de mucho pasillo, la verdad. Voy a los juzgados, litigo, y confieso que no pasilleo poco, salvo específicamente en el ámbito laboral, en el que hay una relación más intensa. Pero confieso que yo he sido de los que habla o ha ido a hablar poco con oficiales o con magistrados o con secretarios. Hoy mismo, ayer mismo hablaba con el LAG, con el letrado de Administración de Justicia del Social de Huesca, pero no lo frecuento. Yo soy de siempre escribo, lo he hecho siempre, entre otras cosas porque me ha molestado mucho que fueran a hablar con el juez o con el secretario a mi espalda. Y si yo hubiera sido juez, no hubiera aceptado nunca que un letrado viniera sin la parte contraria a hablar conmigo. ¿Y el tema del protocolo en sala ha cambiado? Recuerdo una anécdota que nos contó en clase. En concreto, bueno, ha cambiado. Claro, nosotros, David lo recordará, claro, usar corbata negra, traje oscuro o gris marengo o negro, zapato negro, calcetín negro en la audiencia territorial. Hombre, esas cosas pervivieron unos pocos años, ¿no? Ya hubo un conflicto, lo recordará alguno de los presentes, en uno de los juzgados, porque un compañero decidió hacer una vista sin corbata. Y el juez poco menos que lo echó, ¿no? O sea, dijo que en mi juzgado, eso afortunadamente, esas situaciones ultramontanas y trasnochadas no deben dar lugar. Pero eso no significa que podamos ir a hacer o se deba consentir que en una sala de justicia vayamos vestidos de carnaval. Si no se reviste la Administración de Justicia y el acto solemne de un juicio o de una diligencia judicial de la solemnidad debida, podemos convertir a la Administración de Justicia, al hecho material de administrar justicia, en una broma. Y eso no puede ser. Y yo soy un defensor absoluto de que los abogados mantengamos el uso de la toga. Que es que hay compañeros que ponen en duda si es oportuno porque ven películas norteamericanas y los compañeros norteamericanos no emplean toga.
y solo la emplea el magistrado. Yo, sin embargo, como pasa en toda Europa, en la cultura continental europea, cuidado, y la anglosajona también, no llevaremos peluca como llevan los barrister ingleses, pero al menos llevar toga. Somos tan togados, o nuestra toga es igual de negra que la del magistrado. No llevamos puñetas. ¿El tema de la campana para controlar el orden en sala, usted lo llevaba? A mí me han tocado la campana en la audiencia, sí. No es habitual, pero a mí sí. A mí hace muchos años me llamó la atención seriamente un magistrado con campana si no recuerdo mal, en la sala de lo penal, en la sala del crimen de la audiencia de Zaragoza. Y no recuerdo más que aquella vez. Y recuerdo una anécdota que nos contó en clase con un compañero que iba con los calcetines que no eran del todo oscuros. Sí, pero bueno, eso era una monomanía del magistrado que presidía la sala de lo civil. Y estamos hablando del año 84 o 85. Era, pues un hombre del antiguo régimen que mandó guardar, se decía guardar sala, porque le pareció o creyó que los calcetines no eran lo suficientemente oscuros, y entonces lo mandó a cambiarse a casa. Eso lo he visto una vez y no lo he vuelto a ver. Es decir, situaciones de estas que son cómicas para verlas desde fuera, trágicas a quien le toca la humillación de que un magistrado le llame la atención por algo que verdaderamente no tenía demasiado sentido, pero es que ese magistrado era muy especial. En tu caso, Marga, especial. ¿Cómo ves la evolución en el trato con los órganos judiciales, con los órganos administrativos? ¿Notas también ese influjo tecnológico que parece que nos está alejando más de ellos? Yo sí que entiendo o creo que realmente la entrada de Avantius... sí que por mi experiencia la llegada de Avantius, desde el momento que las notificaciones ya es todo a través de la plataforma, pues se ha perdido muchísimo, porque antes pues tenías sobre todo pues ese trato con los funcionarios, pues que llegabas, déjame los autos, tal, vengo a verlo, o sea, que realmente pues que tenías esa comunicación, pues que ahora pues no, porque vas a la Ciudad de la Justicia, lo que vas directamente, vas a sala, vas a las cosas concretas y muchas veces ni siquiera pasas por el juzgado, ¿no? Yo creo que son igual, o sea, que realmente no es que no sean accesibles, simplemente es que ya no se da la circunstancia, no porque no lo sean, porque si realmente necesitas alguna cosa, sí que puedes acceder a ellos, sí que en ese sentido creo que siempre que tu planteamiento sea un planteamiento correcto, tú vas con tu duda jurídica o vas con una cuestión, yo nunca he sentido por parte de ningún funcionario que no se me atendiera correctamente, ¿no? Siempre he tenido esa accesibilidad. Lo que ocurre que realmente ahora pues es que no ha lugar. Y con respecto a los procuradores, el trato, la verdad es que siempre trabajas prácticamente con los mismos, salvo alguna excepción, ¿no? Antes, hace muchos años ya que no estoy en el turno de oficio, cuando estaba en el turno de oficio pues conocías a muchos más. Pero luego al final trabajas siempre prácticamente con los mismos porque trabajas bien, porque te conoce, porque le conoces, sabes cómo trabajas, te adaptas y se adapta, pero sobre todo la gran novedad que sí que marcó un antes y un después fue cuando dejaron de traerte las cartas, que es que hubo muchos años hasta que realmente empezaron a mandarlas por email, que era como la gran novedad, que venían día a día con la carta a traerte, o sea, tenían una persona encargada de repartir, o ellos mismos, a repartir las cartas de los procuradores, y te indicaban, en fin, que es que lo esperabas cada día por el tema de los plazos, etcétera, que te lo iban marcando, o incluso te llamaban por teléfono para decirte que tenías X plazos o que tenías tantas notificaciones que te las iban a mandar y tal, para que estuvieras pendiente de ello. Mira, yo soy más jovencico, pero lo de que el procurador mandase a alguien a traer los papeles lo he visto cuando estuve de asesor jurídico en Ibercaja, aquí atrás, en calle San Jorge. Sí, por lo que, sí, porque si no tenías diario, porque claro, si lo mandaban por carta con sello, pues tardaba mucho más. Y salvo que, o sea, todos los que éramos en la plaza, todos los que éramos en Zaragoza, pues hacían el paseillo y tú sabías más o menos sobre qué hora iba a pasar. El tema del protocolo en sala y demás, ¿crees que se está perdiendo esa seriedad? A mí es que el protocolo en sala me gusta. Entonces, partiendo de que a mí me gusta el protocolo en sala y creo que se debe respetar porque guarda un poco la solemnidad de lo que realmente el acto es, a mí me gusta respetarlo y me gusta llevarlo a cabo, ¿no? ¿Que se pierde? Yo creo que más que se pierda es que realmente pues a lo mejor compañeros más jóvenes lo viven de otra manera. Yo no creo que no sean respetuosos, sino creo
pero realmente quizás yo no lo siento perder, pero yo es que yo lo siento cuando entro en sala, yo siento mucho respeto y realmente yo lo vivo así. Y con algunos jueces realmente pues ya llevas muchos años, pero es que aunque fuera de sala puedas llegar a tutearte, en sala es otra cosa. ¿Y los jóvenes no crees que estén perdiendo esta costumbre o esa tradición? No tanto ya con los jueces, sino a lo mejor quizás en el trato con los compañeros. Quizás es un trato, pues no es como antes, que era como mucho más, no sé si estarás de acuerdo, ¿no? El trato entre compañeros era más, bueno, no sé, era como un poco más solemne, quizás. Éramos menos también. Menos, nos conocíamos más. Nos conocíamos prácticamente. Luego, ahora se pasillea mucho menos, como se ha digitalizado casi todo. Antes, yo sé que no he sido un letrado demasiado litigador, ¿no? Pero te encontrabas en los despachos del Colegio de Abogados, en los juzgados o en la audiencia, te encontrabas con compañeros. Es que ahora coincidimos muchísimo menos. Vamos a ir un poquito más rápido porque ya me están diciendo esto. En vuestro caso, ¿perdéis que se está perdiendo ese protocolo, esa seriedad de la función letrada? ¿Cómo veis las interacciones ahora mismo? Yo creo que en sala no, evidentemente, pues los abogados somos personas y personas hay de todo tipo. Yo creo que no. Y eso que yo que llevo mucha familia, pues sí que es verdad que hay veces que los juicios se convierten un poco en un espectáculo. Y sí que creo que esos somos los abogados los que tenemos que no permitir que se den esas situaciones. Pero sí que es verdad que, aunque quizás sea tirarnos piedras un poco a nuestro propio tejado, sí que creo que los abogados más jóvenes tenemos el reto de mantener el respeto a nuestra profesión. Primero, para poderlo exigir, pues por ejemplo en sala, porque a veces pues no recibimos un trato muy agradable o conforme debería esperarse, pero también entre nosotros, ¿no? Porque yo, por ejemplo, creo que de los abogados más veteranos, creo que sí que siempre, o por lo menos es lo que yo he vivido, enseguida te devuelven la llamada, te contestan. Quiero decir, creo que hay una diferencia entre compañeros, un respeto, que quizá en abogados más jóvenes a veces yo lo he echado en falta. Entonces, es totalmente ¿cómo lo cierto. ves? La colaboración que tenemos entre los compañeros, yo sí que en algún momento he tenido que hablar o llamar o incluso mandar un mail a un abogado, digamos, de la tanda anterior, y sí que era todo muy profesional, pero me contacta un compañero de hace 3 años, bueno, reciente, y es por WhatsApp, hola compi, no sé qué, y bueno, obviamente me parece genial porque tiene que haber confianza y tal, pero un respeto, y sobre todo nos lo tenemos que exigir e imponer a nosotros mismos para que obviamente podamos obtener esa respuesta. Y en sala yo totalmente de acuerdo con el profesor y Marga, la toga para mí es esencial. Es más, es una de las cosas que más me gustan de la profesión. Es ponerte la toga y ya te sientes, vamos, que manejas el mundo, pero sí, totalmente. Ahora vamos a abordar el tema del futuro. Atrás dejamos el roble, el ébano de los órganos de justicia más sombríos, más grises, edificios monumentales, a pasar a edificios abiertos, luminosos, diáfanos, amables. ¿Cómo valoran ese cambio de percepción social de lo que es la justicia? Porque si observamos la ciudad de la justicia, poco tiene que ver con lo que eran los juzgados del Pilar y mucho menos con la audiencia territorial. Bueno, yo no sé si ha habido un cambio en la percepción social. Y yo creo que si la gente tiene que, desde mi punto de vista, tiene que ver la justicia, en primer lugar, como un servicio público. Es decir, la justicia sirve para dirimir diferencias y conflictos de manera pacífica y ajustada a una norma, a un derecho y a una jurisprudencia. Si lo que vemos de la estructura de la justicia es el poder judicial como una estructura de poder constitucional, mal asunto. No digo que no lo sea, pero la percepción del pueblo soberano tiene que ser el que unos jueces, unos instrumentos constitucionales sirven para resolver problemas. ¿Y esas dictar sentencias? ¿Las ve mejor que las de antes? No. Tenemos el 50% de los magistrados que debíamos tener y los presupuestos de la Administración de Justicia de este país son tercermundistas, no hay otra palabra. Y no le ha interesado a ningún gobierno desde el comienzo de la transición mejorar sustancialmente
los presupuestos, por más que digan que se han hecho inversiones en ordenadores, en comunicaciones. Eso es verdad, es que sería el colmo. Sería el colmo que no se hubieran hecho, ¿eh? Pero a pesar de todo, hay un déficit. No es posible que al día de hoy se estén señalando juicios laborales en Sevilla para finales del año 27. Juicios laborales, que se supone que tienen que estar despachados en plazos de máximo 6 meses. Algo falla, es que no hay una infraestructura humana para atender esto. Cuando tenemos la mitad de jueces y magistrados que los alemanes por 100.000 habitantes, es que este problema no le interesa al Poder Ejecutivo ni al Legislativo, vamos. Es decir, desde ese punto de vista, lo siento. ¿Tú cómo lo ves, Marga? Bueno, pues yo un poco en línea con lo que está comentando Daniel, también pienso que no creo que también hay una falta de, o no sé si es presupuesto o realmente, o es que el sistema que se está llevando es que realmente no está funcionando como debería funcionar, porque lo que no es normal son estos retrasos, lo que no es normal es que hablemos de papel cero y estamos llenos de papel, cuando lo que no es normal es que hemos cambiado las instalaciones, hemos cambiado unas determinadas unas instalaciones mucho más grandes, pero en realidad tenemos lo mismo que teníamos en la Plaza del Pilar, lo que lo tenemos más lejos. Que quiero decir, es que no estamos, ¿qué tenemos? ¿Alguna sala polivalente más? Sí, que realmente podemos tener, podemos hacer videoconferencias. Yo creo que lo que decía Daniel, pues ya faltaba, ¿no? Que no se tuvieran buenas instalaciones o buenos equipos informáticos, ¿no? Pero que realmente falta y que hay un sistema que no está funcionando, que la mediación no está bien instaurada, que realmente no está funcionando y que seguimos litigando y que realmente esto ocasiona un gran atasco y que no está saliendo los asuntos con la rapidez con la que deberían salir. Vosotras, Hasna, Patrick, ¿cómo lo veis? A ver, estéticamente la verdad que no influye. Puede ser en la Ciudad de la Justicia como puede ser en el Pilar. Yo no sé cómo era en el Pilar, pero seguramente que era bonita, ¿no? Me imagino. Pero el colapso interno sí que es bastante preocupante, sobre todo tema juicios y algunos asuntos, por ejemplo, como ha comentado Bellido, que los asuntos laborales, hace poco me notificaron uno a finales de 2026 y yo, madre mía, cómo se lo tengo que decir al cliente. Pero yo creo que es un tema que preocupa muchísimo, que se tiene que tener bastante más en consideración y tomar ya actuaciones, porque si no esto va a ir a peor. ¿Tu padre? Yo estoy de acuerdo con los compañeros. En primer lugar, y es una opinión muy personal, sí que creo que la gente en general tiende a confundir mucho la política con la justicia. Creo que eso es un problema fundamental. Estoy de acuerdo en que hay una falta de medios, quiero decir, eso lo vivimos nosotros día a día. Pero también creo que a nivel quizá de las generaciones venideras, creo que también somos un poco una sociedad descafeinada. Entonces igual nos tendríamos que exigir más o movernos más para que esto cambiara. ¿Cómo creéis que puede afectar la inteligencia artificial a nuestra profesión? ¿Veremos más juicios a través de Zoom, a través de Meet? ¿Podremos ver a acusados por delitos penales declarando desde el sofá de su casa? ¿Daniel? Sí, vamos, pero eso no es nada novedoso, entendámonos. Esto es descubrir el Mediterráneo. Los australianos y los canadienses llevan haciendo juicios telemáticos en naciones en las que hay distancias de 5.000 kilómetros. Otras administraciones de justicia lo llevan haciendo decenios. Ya. ¿Lo ve positivo? ¿El qué? ¿El poder declarar desde el sofá de una casa? Vamos a ver. Puede ser positivo, sobre todo en esos países donde las distancias son astrofísicas y no tiene sentido que para hacer un juicio alguien tenga que hacer 3.000 kilómetros dentro del propio país, como pasa en Australia o en Canadá. España no es ni Australia ni Canadá. Si lo que se me pregunta es si esto va a cambiar la inmediación judicial, no, por Dios, que las pruebas sean inmediatas al juez. Y que el sistema de inmediación, sea presencial o telemático, tenga las garantías necesarias para eso. Lo que no se puede es instalar un sistema teóricamente telemático y después el canal de comunicación sea tan miserable que la velocidad del tráfico de la imagen y el sonido sea patético, hasta tal punto que hace imposible
esa conexión telemática. que no Y eso sean es lo que sucede, compatibles, y eso es lo que sucede ahora. Sistemas que no son compatibles entre comunidades autónomas, las cuales tienen la competencia en... Pero vamos, inmediación sí, método de inmediación, la óptima, la presencial, por supuesto. La alternativa, una buena telemática. Y para tener buena telemática hay que tener y gastar dinero en fibra gorda, en fibra óptica gorda. Y brevemente, con el caso de la inteligencia artificial, ¿podrá reemplazar a los abogados? ¿Los sustituirá? No, porque la relación de confianza abogado-cliente no la proporciona un robot. Y si no, que examinen todos cuando llaman a un teléfono y en vez de contestarle una persona, le contesta si quiere usted blanco, marque el 1, si quiere 2, marque el 2. No. La relación abogado-cliente es una relación de confianza y eso no lo puede cambiar la inteligencia artificial. En tu caso, Marga, las dos mismas preguntas. Sí. Implicaciones de la inteligencia artificial con respecto a la profesión letrada y luego con respecto a qué consideras o cómo lo ves el tema de que tus clientes o los clientes contrarios declaren desde el sofá de su casa. A ver, yo el tema de declarar en el sofá de mi casa creo que se perderá parte de lo que es la simbología que también tiene las vistas y que hay una parte que... Todos entendemos las funciones, de qué funciones la que tiene pues, la justicia, el juez, todos los agentes que participamos en ese acto, pero es que creo que ese acto no es lo mismo si es desde el sofá de tu casa. Creo que si se pueden hacer los juicios telemáticos, se pueden hacer desde la distancia, pero en un lugar que guarde las garantías y que guarde realmente y que preserve lo que es la solemnidad propiamente del acto. Claro, porque si por un caso no pudiese uno desplazarse a un juzgado de Zaragoza, podría ir a un juzgado de Huesca, por ejemplo, o a unas... juzgado hacer la declaración. Pero hacerla allí con realmente las garantías y desde luego no en chanclas en la casa mientras estás comiéndote palomitas de maíz o que al lado tienes los apuntes o el otro que te está chivando lo que tienes que decir, ¿no? Las mismas preguntas para Patri. Únicamente una cosa, perdona Carlos, sí que me gustaría decir que en cuanto a la inteligencia artificial, creo que en la profesión de abogados yo voy a echar mucho de menos la oratoria. Me encanta cuando de los juicios, me encanta de los compañeros, cuando oigo una buena disertación, cuando oigo un buen informe, y eso realmente no nos lo va a dar una inteligencia artificial, y creo que el poder usar la inteligencia artificial nos va quizás a privar de discursos, de informes, de componente humano, pero con esa oratoria fina que realmente creo que se destila en muchos compañeros y que realmente da gusto oír, ¿no? Pasamos a este lado de la mesa. ¿Qué opináis vosotros del influjo de la inteligencia artificial y del tema de la declaración por esos métodos tan modernos como puede ser el Zoom o el Meet? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, suscribo sus palabras y de hecho, para muestra un botón, ayer es la tercera vez que voy al juzgado para intentar hacer una declaración desde el juzgado de Sevilla. Y no se ha podido hacer porque estábamos todas las partes implicadas, tanto en Sevilla como en Zaragoza, y porque los medios no funcionan. Entonces, son sistemas incompatibles, luego hay comunidades autónomas que han asumido las competencias en justicia, otras no. Se usan diferentes sistemas, es que se usan diferentes sistemas hasta para el intercambio de documentos. Está Avantius, está LexNet, es que como nunca trabajo con él, LexNet. Son sistemas diferentes, muchas veces incompatibles, efectivamente. Y luego en cuanto a la inteligencia artificial, sí que es verdad que yo creo que va a ser útil para nuestra profesión como herramienta, pero efectivamente yo creo que el factor humano en nuestra profesión es insustituible. En tu caso, Hasna. Opino lo mismo. Es más, yo creo que la inteligencia se tiene que dar, o realizar funciones básicas administrativas de gestión de la profesión, pero ya de cara a representar, pues yo creo que ese cliente de por sí necesita que ese abogado esté ahí presencialmente y que sea un humano que pueda tocar y preparar con él el asunto. Entonces, opino lo igual que mis compañeros. Eso sí, tus compañeros, o al menos las nuevas generaciones que están estudiando el máster de abogacía, sí que hacen mucho uso de esa inteligencia artificial. Sí, bueno, nada más terminar nosotros el máster, fue el verdadero boom. El ChatGPT, que bueno, muchísima gente en diferentes carreras, la verdad que fue una salvación. Nosotros, bueno, yo al menos no lo he usado en la vida. Bueno, creo que en nuestra época sonábamos, en nuestro momento no existía aún el ChatGPT. Estaban pruebas aún o estaba aún iniciándose y no pudimos hacer uso de él, pero yo creo que es eso, una forma de apoyo a nuestra labor, pero no el ejercicio de... Brevemente para cada uno de los ponentes, en 10 segundos, porque nos estamos quedando ya sin tiempo. Si desapareciese nuestro expediente en nuestras respectivas alma mater, en nuestras facultades,
y si tuviesen que repetir otra vez la licenciatura o el grado en Derecho, ¿usted volvería a estudiar el grado en Derecho o la licenciatura en Derecho? Sí, sin duda ninguna. Volvería a estudiar Derecho. En tu caso, Marga, la misma pregunta. Sí, volvería a estudiar lo mismo. Totalmente convencida. ¿Patri? Yo también, sin duda. Yo también, pero la de ellos. Si yo no quiero estudiar un grado y un máster, porque Y el un máster me parece examen. un poco que sobra. Ah, y el examen, bueno, el examen si hay que hacerlo se hace, no pasa nada. Bueno. Un examen más. Pero sí, bueno, ahí estaría. Pues muchas gracias a todos los ponentes por estar aquí, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en la sala y también muchas gracias a todos los que nos veis desde el canal de YouTube, desde los podcasts. Muchas gracias por estar en las actividades y podcasts de la Fundación Manuel Jiménez Abad, una fundación pública que es de todos. Y ya saben, todas las novedades las tienen disponibles en nuestras redes sociales, en nuestra página web y en nuestra aplicación, que animamos a que se descarguen. Gracias por su atención. Adiós.